Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén escuchando este podcast, en el cual es muy importante. Hablaremos sobre The Way Toyota, los 14 principios Lean, que es un libro muy interesante, importante, y el cual nos da fundamentos principales para poder aplicar entender y aplicar todos los principios y las bases del Lean Manufacturing. Vamos a dar un breve resumen y análisis de cada capítulo que se ha leído en el libro, y vamos a iniciar en el capítulo 1, usando una excelencia profesional como un arma estratégica. Aquí se inicia hablándonos un poco sobre cómo es Toyota, que ha sido reconocido por sus logros, por sus ventas, por su calidad, y se nos cuenta cómo la primera vez en los años 80, que fue cuando se empezó a dar a conocer esto sobre su calidad y su eficiencia en la fabricación de automóviles. Japón en esa época no era tan conocido, y mucho menos Toyota. Fue por esa época que, según relata el libro, se fue desarrollando y se fue dando a conocer. Hasta los años 90 era más concisa esta idea, y fue donde ya Toyota llevó la compañía a diseñar carros rápidos y con una mayor flexibilidad, manteniendo los precios competitivos y pagando altos salarios a los obreros. Entonces, entre los años 80 y 90 fue que Toyota tuvo esta revolución donde ya superó a muchas marcas. Incluso decía en el documento que superó a marcas norteamericanas como Ford y Chrysler. Se ha expandido a lo largo de todo el mundo, ha tenido un gran repertorio y ha llegado también a productos de marcas lujosas, con marcas como Lexus, entre otras, y Pirus. Ha estado a ese nivel de marcas así, y ha tenido una gran relevancia. Continuando con la lectura del capítulo 1, también encontramos un poco sobre que se nos cuenta que Toyota, en sí la marca, y lo hemos visto también en clase, ha tenido ciertos teorías o ciertos proyectos o programas que han ayudado a todo esto, y todo esto se engloba en la manufactura, la producción esbelta o Lean, como lo hemos visto, que lo determinan o le llaman, el libro hace referencia de Toyota Production System, TPS. Entonces aquí es donde el libro ya nos dice, ya se nos habla del TPS. Esto ha generado una transformación prácticamente global en las industrias, y lo primero que se nos habla es las 4 Ps: la resolución de problemas, personas y socios, procesos y filosofía. Es una pirámide, se representa en forma de pirámide, va de abajo hacia arriba, y es como la explicación de esta pirámide. La eliminación de recursos y tiempos, encontrar alternativas a bajos costos, construir una cultura de aprendizaje para lograr de manera continua el desarrollo y desarrollar la calidad bajo los sistemas de trabajo. Esto es un resumen, y para fines de tiempo, del capítulo 1. Aquí es donde se nos dan las bases, tanto del TPS, las pirámides, las 4 Ps, entre otros. Continuando en el capítulo 2, se nos habla un poco más sobre la familia Toyota y el sistema de producción Toyota. Recordemos, el apellido es Toyoda con D, porque este es el núcleo de la familia que inventó. La historia comienza a finales del siglo XIX con Sakichi Toyoda y una fábrica de tejidos en Japón. Esto lo hemos visto en clase. Él fue un inventor toda su vida. Inició con la fábrica de tejidos y fue considerado uno de los padres de muchos principios en la ingeniería industrial. Se le llama también rey de invenciones, decía el libro, y ha tenido un impacto directo en toda la industria y la automatización de los tejidos. Estos fueron sus primeros trabajos. Sakichi envió a su hijo Kiricho a la universidad para estudiar ingeniería mecánica, y aquí es donde toda la familia, y en específico estos dos personajes anteriormente mencionados, ellos dos se encargaron de desarrollar nuevas tecnologías y de aplicar esto a la manufactura de los automóviles. También Kiricho se centró en el fundamento de los motores y realizó diversos viajes a Estados Unidos para aprender sobre los métodos de manufactura en Ford y la forma en que administraban los inventarios en las tiendas de autoservicios. Hacia 1948 la empresa tenía muchos problemas por la inestabilidad del sistema económico japonés,
pues las ventas caían, la inflación se subió y en un momento era necesario implementar un programa agresivo de reducción de costos. Y aquí esto lo podemos analizar y ver como cuando hay un decaimiento, una decadencia, cuando está uno en las penas, es cuando se ocurren soluciones que pueden venir a revolucionar el mundo. Porque de algo malo, que era una crisis económica en Japón, ellos pudieron desarrollar, y por la misma gana de tener que reducir costos, ellos desarrollaron el método del TPS, que es algo que sin duda alguna llama la atención. Desde el inicio ellos entendían que el mercado japonés era demasiado pequeño para sostener el negocio. Es por eso que ellos tenían que ver y le atinaron muy bien, porque se fueron al mercado estadounidense, pero para entrar ahí las líneas de Ford ya estaban diseñadas. Generaron grandes cantidades de autos en poco tiempo. Ellos analizaron el sistema y tomaron un diagrama de flujo, digamos, de las piezas fundamentales y los procesos. Prácticamente ellos se dedicaban a copiar el modelo, pero mejorarlo. Entonces aquí está el éxito. Nosotros debemos de copiarle a los buenos, pero también tratar de mejorarlo. Esta filosofía de la mejora continua. Esto es un resumen del capítulo 2, que como es una historia que ya la conocemos, es una historia que ya se conoce, pero es bueno siempre entender de dónde nació. En un resumen es que de la crisis se pueden sacar cosas buenas y que ellos pudieron crear este desarrollo en base a la crisis. Ya entrando en materia del capítulo 3, que se basa o se centra en la eliminación de desperdicios. Esto es fundamental en los procesos Lean, porque Lean es reducir, y una de sus reducciones es la reducción de los desperdicios. El proceso de eliminación de desperdicios se centra en analizar las partes de la línea de producción que generan valor al cliente y las que no generan. Este es con el propósito de eliminar todas aquellas actividades que no generen valor, porque si no generan valor para el cliente no las aprecia, nunca las va a ver, y hay muchas de estas acciones nos generan costos, pero no generan nada más al cliente. A continuación voy a mencionar las 7 principales clases de desperdicios que he identificado en el libro y las que el libro nos menciona. La primera es sobreproducción, la segunda es tiempos de espera, transportes innecesarios, también habla mucho el libro sobre eso, sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto. Aquí es cualquiera de las dos, porque si uno hace incorrecto va a tener que volver a hacerlo, entonces es sobreproceso. Inventario excesivo, movimientos innecesarios, defectos y creatividad de los empleados no utilizada. Aquí se centra mucho porque ellos daban una libertad a los empleados también. Al ser ellos también unos innovadores, también permitían que el empleado se desarrollara. Pero este es un desperdicio si no lo aprovechamos bien. Una herramienta que utilizó Toyota para realizar estos análisis es la de una banda de tiempo que muestra la materia prima, digamos, desde que se introduce hasta el proceso de los productos terminados. De este análisis hay que considerar que se tiene que tomar en cuenta todo lo que agrega valor, y esto es un porcentaje pequeño del tiempo total. Entonces, aquí lo que nos habla es que es necesario tener pensamiento esbelto, es decir, enfocarnos en un flujo de valor, es decir, eliminar todas las actividades que no generan valor. Es como lo que veíamos en clase del BCM. Ellos hicieron un BCM y se dieron cuenta que al final, y lo vemos nosotros también en clase cuando lo hacemos, no es el tiempo total de actividades que generan valores diminuto en relación con todos los transportes, materia prima, el proceso de pedido, de lo que viene la materia, los almacenamientos, todas estas esperas. La verdad es que el tiempo de producción es muy poco. Entonces ellos se dieron cuenta al hacer un BCM, digamos, que todas esas actividades que generan valor al final es un porcentaje muy pequeño. Entonces, como estamos hablando de eliminar desperdicios, aquí es donde se centraron. Entonces el libro nos menciona que hay 5 técnicas principales para eliminar estos desperdicios: el Gechi Genbutsu, los 5 porqués, el ojo en el desperdicio, la resolución de problemas. Entonces, estas técnicas, hemos visto algunas en clase, han ayudado a identificar desperdicios, pero eliminarlos también. No solo nos podemos quedar con la identificación.
Ya entrando en materia al capítulo 4, la cultura del TPS. Este capítulo introduce a los 14 principios Lean. Aquí es donde vamos a empezar a ver la metodología y el porqué de este libro. Este hace un énfasis especial en la importancia de seguir cada uno de estos principios y cómo esta filosofía, porque no solo es un método, es una filosofía, es una técnica a seguir. Se nos da un ejemplo, y bien lo recuerdo, es un ejemplo del sistema Halar, donde hay señalamientos visuales y cómo es el inicio del proceso y la manufactura esbelta. Entonces el método de Halar es lo que nos abre las puertas a esta filosofía. Esto se debe hacer en todas las plantas y la implementación, tiene que ser con una cultura. Y esto prácticamente es donde se basa el capítulo 4, que nos dice que tiene que haber una filosofía y una cultura de mejora continua. Es decir, que en algún momento vamos a aplicar esto en una empresa. Tenemos que hacer énfasis en que por más de que un proceso sea estandarizado, sea mejorado, siempre tiene que haber un margen a mejora, una mejora continua. También en el capítulo 5 hablan un poco sobre el desarrollo de Lexus, cómo esta fue una marca de automóviles de lujo, donde Toyota también quiso establecer esta idea y estar en estas campañas, llegar a la talla de BMW, Mercedes-Benz, Audi y entre otras marcas de lujo y prestigio. Ellos decían que hicieron un análisis y un estudio de mercado y las razones de compra y de rechazo de la competencia de algunos clientes. Este análisis, bien decía el libro, determinó que por la marca y por el continente donde provenían las marcas tenían una fama mayor. Mas sin embargo ellos querían entrar a este mercado. Una vez que recopilaron todos estos datos y definieron las ventajas competitivas que ellos como Lexus, la nueva marca, podrían tener, desarrollaron objetivos, que es por ejemplo, ellos le agregaron más velocidad, determinaron que tenían que tener un mejor rendimiento de combustible. Recordemos que en esa época todas estas marcas consumían mucho combustible. Ellos querían un menor ruido en cabina, mayor aerodinámica y un menor peso del vehículo. Entonces ellos aplican todos estos métodos de investigación y todo. Y entonces aquí fue donde nos explican en todo el capítulo que ellos crearon esta marca, siendo líderes en el segmento y generando carros rápidos, veloces y con un bajo consumo de gasolina. ¿Y por qué habla el libro esto? Porque nos dice que fue un parteaguas en la historia de Toyota, ya que su equipo de ingenieros presentaba por primera vez un reto diferente a los productos y metodologías que conservadoramente habían ido haciendo. Lexus llevó al equipo de desarrollo de Toyota a salir de su zona de confort y buscar nuevas técnicas que lo ayudaran a resolver métodos. El capítulo 6 nos habla de el desarrollo de Prius, que es el ejemplo más claro de herramientas y técnicas de Toyota puestas en práctica. Estos capítulos pues nos hablan como de ciertos escenarios que han tenido que vivir para poder llegar a los principios. Sin embargo, voy a resumirlos y pasar mucho de esta historia para poder entrar y por fines de tiempo a los capítulos que nos interesan, que es el 7, donde ya empiezan los verdaderos principios. Es por ello que iniciamos con el capítulo 7, que es principio número 1. Voy a leer textualmente en este momento. Dice: basa tus decisiones administrativas en objetivos a largo plazo, aunque se sacrifiquen las metas financieras a corto plazo. Este principio se desarrolla sobre la pirámide Toyota de 4 S, la que mencionamos hace un momento, que es establecer sumamente importante el desarrollo de todos los empleados en la compañía, el sentimiento de servir a una misión y propósitos mayores que más a un solo salario. De esta forma, ellos querían hacer un énfasis en lo que es establecer el correcto pensamiento de las necesidades del cliente. ¿Cómo podemos ver esto? Es que ellos querían tener objetivos a largo plazo y probablemente pagarles un mejor salario, digamos un ejemplo, a los trabajadores, pero que ellos se hicieran parte de la empresa,
que ellos no fueran a trabajar únicamente por recibir su salario, sino ellos querían a largo plazo crear un vínculo no solo con el cliente, sino con los operarios, con los trabajadores, que son el alma de la empresa. Asimismo, pues puede que el pagarle más salarios represente una menor ganancia a corto plazo, pero sin embargo ellos le apuntan a largo plazo, que a largo plazo va a ser una ganancia enorme. Un claro ejemplo y beneficio de estos principios se puede observar a través de la historia de NUMMI, que es una planta que era una sociedad, un conjunto entre Toyota y General Motors en Estados Unidos. Fue un intento que hizo la compañía para poder entrar al continente americano. Decidieron hacer una planta prácticamente en niveles operativos y las herramientas de Toyota entraron en juego, y en poco tiempo revirtió sus números hasta convertirse en la más eficiente del país. Entonces ellos hicieron esta alianza y con las técnicas del TPS pudieron llevarla a ser la más eficiente del país. Voy a describir ahora mismo los principios que rigen este sentido de responsabilidad de Toyota. Más específico, sus socios. A construir relaciones estables a largo plazo que resulten beneficiosas para todas las partes. Ellos dicen que honran el lenguaje y el espíritu de ley de cada nación, siendo buenos ciudadanos en el mundo. Es decir, donde esté la planta Toyota, ellos tienen una responsabilidad social y respetan la cultura y todas las partes del mundo. También dice que respetan costumbres de cada nación y contribuyen a un desarrollo económico y social en las comunidades. Es decir, ellos vienen, un ejemplo, a Guatemala, ellos van a respetar nuestras culturas y van a buscar un desarrollo para nosotros. Ellos quieren crear y desarrollar tecnologías y darnos productos que satisfagan las necesidades de todos nosotros alrededor del mundo. También menciona que quieren desarrollar una cultura corporativa que fomente la creatividad individual, el valor del trabajo, el respeto entre los obreros y la gerencia. Esto de la creatividad es lo que hablábamos. Es un desperdicio para ellos el que el empleado no esté usando su creatividad, ya es un desperdicio. Perseguir el crecimiento de una armonía de la comunidad global a través de innovaciones administrativas y también trabajar con los socios para el negocio y crear estas relaciones estables que sean un beneficio mutuo, tanto generar empleos pero ellos recibir su beneficio. Podemos ver que un resumen así muy corto del principio Lean es que puede ser que a corto plazo se vea que es una inversión grande, tanto los empleados, la calidad, el buen servicio, pero a largo plazo estas relaciones y vínculos forman algo que puede traer muchos beneficios a la empresa. Entramos en materia del capítulo número 8. Este capítulo nos habla sobre el principio número 2, que es crear un flujo en el proceso para poder traer los problemas a la superficie. Este principio pues es basado en la superposición de que la mayoría de los negocios, el 90% de sus procesos son el 10% de trabajo que agrega valor. En lo que hablábamos hace un momento, ellos se dieron cuenta que solo el 10% de todo lo que hacía la fábrica era realmente agregar valor. Entonces, en el principio de flujo continuo se propone un pensamiento de producción en masa, en donde el proceso, todo el proceso que antes era por lote se agrupe en procesos más cortos y personas por departamento. El flujo continuo genera pues agrupación de celdas de trabajo en donde se le dé diferentes tratamientos a un mismo producto. Esto con la finalidad de aumentar la velocidad y la producción. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que ellos no quieren generar un flujo en donde tanto el inventario, las actividades, las esperas, todo esto se dé de manera continua y se trate de eliminar. Aquí es donde hablan un poco sobre el takt time, que es la razón de la demanda del producto. Este takt time es un ritmo de producción al que el operario debe estar en la línea. El aplicar este método hace que genere una calidad mejor, crea una flexibilidad en el proceso, y esto es uno por lo que se le llamó Lean, porque es, entre unos es, aparte de esbelto, es flexible. Esto aumenta la productividad.
libera espacios en pisos, mejora la seguridad, mejora la moral del equipo y reduce el costo de inventario. Entre estos principales beneficios de transformar una planta productiva hacia una mejoría o una operación esbelta se encuentra la reducción del lead time. Esto lo vimos en el BCM, que es el número dentro de la planta y la distancia del viaje. Es decir, que realizando estas mejoras y disminuyendo todas esas actividades que no generan valor, se puede hacer un lead time menor. Esto me ayuda y me sorprende porque lo hemos visto en los BCMs en clase y es como un complemento, porque aquí ya veo de dónde es que viene el lead time y todo esto. Entrando en materia del capítulo número 9, que es utilizar un sistema jalar o pull para evitar la sobreproducción. Este sistema, bien nos decía el libro, que consiste en recibir productos cuando sea demandado o el cliente lo pida, basándose en la demanda actual del consumidor. El libro no busca mantener un control de inventarios, sino lo que busca es justamente eliminarlo. El estado ideal es tener una manufactura de just in time o justo tiempo. El sistema push, que es el otro, la producción de un bien basado en proyecciones, pero la demanda del consumidor es cambiante, lo que puede generar pérdidas. Es decir, un ejemplo, tengo una fábrica de bombones de fresa, pero hay una nueva tendencia y ahora la mora es el producto principal, pero yo había planificado productos de puros bombones de fresa. Voy a tener desperdicios porque va a tener en almacén, voy a dejar de producir, pero eso también me va a quedar yo con una fresa. En cambio, si es un justo a tiempo, la mora se puso de moda, produzcamos de mora y no hemos ni siquiera en la cadena de valor alterado algo o ya hecho pedidos. Decía también que cuando se producen masas se busca minimizar el uso de la maquinaria usándola por varios procesos. O sea, se disminuye el uso o el proceso y se utiliza la misma maquinaria para diversos procesos. Es decir, que se tienen inclusive en la planta de producción el SMED, ¿verdad? El tiempo de cambio. Si usamos las mismas máquinas, solo es de reabastecerlas, no hay que cambiar el proceso. Es decir, que tenemos un proceso más lineal. Un verdadero sistema de One Piece Flow es lo que ellos están buscando. Sería un sistema de inventario nulo, donde se obtendría todo lo solicitado por el cliente para darlo uno a uno, para que el mismo cliente sea el que jale toda la producción interna y externa, mantenerlo en horarios coordinados, decía, y poder crear un buen flujo de trabajo era el reto. Entonces este capítulo 9, para hablar un poquito así resumiendo, lo que nos habla es del jalar. Es decir, si lo vemos de alguna manera gráfica, el mismo cliente es el que lleva y nos da el ritmo en que debemos producir. Todo esto es para disminuir todos los desperdicios. El capítulo 10 nos habla sobre el cuarto principio, que es el nivel de carga de trabajo o Heiyunka. Pues nos habla un poco sobre que Toyota crea un modelo de operación macro, permitiendo dar al cliente un excelente servicio y una mejor calidad mediante ahí sí que mantener un nivel ordenado de horarios de producción y no siempre producir a la orden. Para esto nos tenemos que ir a un tema que ya habíamos visto en clase, que es hablar de las 3 M's: muda, muri y muda. Muda, pues recordemos que son los retrasos de tiempo. Muri es presionar a una persona o máquina más allá de sus límites, es decir, el sobrepedido, sobrecargo. Vaya. Y la mura son irregularidades en los horarios. Entonces el Heiyunka lo que busca es nivelar un calendario de trabajo, nivelar la producción en volumen y la mezcla de productos. Para esto es esencial eliminar la muda para poder tener los cambios. Si logramos esto, el libro nos habla de 4 beneficios que vamos a tener en el correcto trabajo. Número 1 es flexibilidad para hacer lo que el cliente quiere a la hora que lo quiere. Número 2 es el riesgo de producción sin vender. Es decir, que
cuando tenemos este tipo de producciones nos quedamos sin un riesgo de decir no lo vamos a vender porque lo que vendemos es lo que ya está, perdón, lo que producimos es lo que ya está vendido. Un uso de recursos en un nivel óptimo, lo que hablábamos, disminuir las eliminaciones, y la demanda es mejor calculada y permite reducir el inventario. Esto es lo que nos habla un poco el capítulo 10. El capítulo 5 nos habla sobre crear una cultura de detenerse para arreglar los problemas y lograr la calidad correcta en el primer intento. El Hidoka es el segundo pilar del TPS. Este sugiere que cuando se detecte un problema, separe la línea de producción para poder tener mejoras. Es decir, no ir acarreando con problemas, porque es cierto, podemos parar la producción y esto nos va a generar un retraso, pero es mejor arrancarlo de raíz. Por ejemplo, en una máquina, para la línea, si hay una falla, previene tener más desperdicios innecesarios o productos de menor calidad. Es decir, hay una máquina que tiene un tornillo o está descalibrada, entonces está sacando productos con más llenos, digamos. Si no se para, vamos a tener una producción menor con la misma materia prima, es decir, pérdidas. También vamos a tener una calidad que no es es cierto, van a tener más producto, pero la calidad no lo vamos a, en el control total de la calidad, vamos a fallar porque no tenemos productos 100% según la etiqueta. Tener un sistema preventivo de fallas es lo que se busca, poder detectar y hacer mantenimientos preventivos y no correctivos, tener menos errores en línea, y esto es lo que este principio número 5 es lo que desea. De hecho hay 4 pasos clave para esto. Número 1 es ir a ver el problema. Número 2, analizar el problema. Número 3, usar el One Piece Flow para hacer un frente a los problemas. Y número 5, preguntar por qué 5 veces. Esto ayudará a llegar a la raíz del problema y buscar una solución permanente. Esto para lograr la calidad y asegurar ganancias futuras. Esto es lo que nos habla el capítulo 11. El capítulo 12, que es el principio 6, nos habla sobre tareas estandarizadas, las cuales son fundamentales para la mejora continua y dar poder a los empleados. Nos habla un poco sobre la estandarización, que se puede pensar que se quiere que los empleados hagan las cosas de cierta forma, quitándole la creatividad y la motivación de encontrar nuevas formas de hacerlo. Sin embargo, a cierto nivel es posible estandarizar procesos sin tener que quitarles la creatividad. Es decir, que podemos llegar a decirles, bueno, ustedes tienen este tiempo estándar, más sin embargo, si encuentran una forma mejor, pueden venir, decírnoslo y hacemos los cambios pertinentes. Es decir, tampoco entrar en un riguroso sistema de así se hace. De hecho, también se nos hace una comparación entre los empleados que llegan a convertirse en máquinas y el otro sistema, que es un empowerment, que es decir, empoderar a los empleados. Son sistemas que se enfocan uno es en diseño de estándares, el otro es en mejorar las prácticas, uno es minimizar el juego y monitoreo de costos, y el otro es poder tener un sistema adaptativo de experiencias y flexible en la improvisación. Esto al final es mejor tener empleados que mejoren el proceso a empleados que sigan el proceso y el proceso se quede sin una mejora continua. Ahora bien, continuando esta secuencia, tenemos el capítulo 13 que nos habla sobre el principio 7, que es usar los controles visuales para que no se escondan los problemas. Es decir, programar las 5 S para eliminar las pérdidas. Aquí nos dice que podemos utilizar 5 S para poder mitigar todo esto. Se nos habla sobre tener solo lo necesario y tirar lo que no es innecesario. Esto es como la explicación de las 5 S. El otro nos habla sobre el ordenar cada cosa en su lugar. El número 3 es la limpieza, que actúa como un inspector. El número 4 es monitorear los pasos anteriores, es decir, estandarizar. Y la última es tener un área de trabajo estable con la disciplina de los empleados. Cuando tenemos esto, las 5 S, las pérdidas irán disminuyendo y esto servirá para poder, inclusive, lo que hablábamos anteriormente de los problemas, a disminuir estos problemas. Y esto generará una costumbre en la que se podrá trabajar de una manera funcional. El control visual es algo que es fundamental aplicar en las empresas porque es lo más rápido para poder corregir cualquier problema e incidente.
Entrando ya al capítulo 14, que es el principio número 8, que es utilizar tecnología confiable y probada que sirva a la gente y a los procesos. Este capítulo pues nos explica un poco sobre cómo la tecnología es fundamental en los procesos y que tal vez a pesar de que Toyota no era la empresa líder en el mercado, siempre trató de utilizar la tecnología, es decir, inclusive lo podemos ver con su fundador, que decía que era un inventor, y así como inventor, él también procuraba tener la mejor tecnología. Se nos habla también que en el libro, que tampoco el hecho de meter tecnología o incluirla en el proceso no significa que no deba ser probada y analizada en el impacto antes de efectuar tareas con ella. Es decir, que se analiza las máquinas o la nueva tecnología y en base a la filosofía y los valores de la compañía se evalúa si es o no algo que nos pueda ayudar. Las personas que hacen el trabajo, la tecnología en vista y las herramientas utilizadas eran facilitadores. Es decir, que el operario también tenía un poco de voz y voto en el uso de nuevas tecnologías. Ellos podían decir esta implementación es buena o no y favorecer al análisis. Más sin embargo, siempre las tecnologías han venido a ayudar y a disminuir las tareas. Como podemos ver, siempre cada principio es fundamental en nuestras vidas. Incluso, por ejemplo, este principio podemos aplicarlo en decir, bueno, yo tengo una fábrica y es una embotelladora y ve que hay una nueva máquina embotelladora. Pero ¿qué pasa? Esta máquina la pongo, la compro y empieza a fabricar. Y cuando veo los empleados no están capacitados para usarla. Pero yo tampoco estoy capacitado para adquirir o contratar un empleado que sepa usar la máquina. Yo puedo aplicar tecnología, pero nunca hice la prueba ni ver si estaba entre las políticas de la compañía o ver si era viable el proyecto. Entonces podemos aplicar ese principio. Es decir, primero poner en prueba, analizarlo y luego implementarlo. No implementarlo y luego hacer las mejoras. También tenemos el capítulo 15 que habla sobre el noveno principio, que es desarrollar líderes que entiendan el trabajo a fondo y vivan la filosofía y se la enseñen a otros. Es decir, que Toyota, aplicando esto en la vida, ellos tratan de crear líderes que se caracterizaban por tener un crecimiento dentro de la organización y formar a otros líderes en la compañía. Asimismo, este libro mencionaba dentro del principio 9 que ellos no robaban o no se iban a, dicho de una manera coloquial, a jalar a gerentes de otras compañías, sino ellos querían gente que estuviera familiarizada con el método de trabajo y la cultura de los líderes. Es por eso que ellos crearon un perfil o una perspectiva de un líder, pero basada en el TPS Toyota, que debe tener un líder. Y voy a hablar de esto porque es fundamental. Número 1. Como persona tiene que tener un crecimiento personal activo a largo plazo y que no dependa de una maquinaria. Como a nivel técnico, él necesita tener una estabilidad, tener una metodología just in time y el IDOCA. Viéndolo desde una manera de manejo, él tiene que ir a ver la metodología de ir a ver y también la solución de problemas. Él tiene que estar familiarizado con esto. Y la filosofía tiene que tener, número 1, filosofía de primero el cliente, empleados, es decir, tener un manejo de empleados, operadores y el trabajo en equipo, que es fundamental. Este perfil que acabo de mencionar es el pilar del capítulo o del principio número 9 y es algo fundamental, los líderes, el capital humano. Hablando un poco de materia del capítulo 16, el principio de ese es desarrollar gente excepcional y equipos que sigan la filosofía de la compañía. Esto va relacionado, es decir, si yo creo líderes, este líder me ayudará a tener un equipo de trabajo. El equipo de trabajo es fundamental, ya que para el TPS la motivación, un aprendimiento constante y el surgimiento de nuevas ideas, esto solo se puede lograr con un verdadero trabajo en equipo. Toyota se centra en un balance entre el trabajo individual y de equipo. Aquí se usan bastantes teorías para alcanzar la excelencia, tanto la teoría de motivación interna, que es la pirámide de Maslow y Habermas, también el método de Habermas, pero también motivación externa, y estas motivaciones externas, si bien no
mal recuerdo, hablaba sobre Taylor, que era dar incentivos exitosos en los procesos estandarizados, modificación de la actitud, que esto hacía referencias a hacer las cosas bien de manera automática. Es decir, tampoco es cierto, se pueden dar incentivos, pero ya que esto sea no por recibir más salario, sino hacerlo bien, porque así se tiene que hacer. Y plantear metas que sean realizables, alcanzables y medibles. De esta manera se puede medir el desarrollo. Esto me recuerda a una frase que habla sobre todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, el trabajo en equipo, las motivaciones internas y externas es lo que podemos resaltar de este capítulo 16. El capítulo 17 habla sobre respetar la red de clientes y proveedores, ayudándolos a mejorar. El enfoque que le voy a dar más a los proveedores. Es difícil poder conseguir proveedores, decía, y explicaba que la excelencia no se puede alcanzar si todo lo que interviene en la producción, es decir, toda esta cadena de valor está bien trabajada. Es decir, que ellos trataban de que los proveedores y la demás gente relacionada a la empresa fueran como una extensión de la empresa. Ellos lo ven de esta manera. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, el proveedor de llantas tiene que estar estandarizado y controlado en el control de calidad, para que Toyota en sus carros pueda tener llantas de calidad y el automóvil en general tenga un buen servicio. Es decir, que Toyota se involucra con los proveedores para ayudarlos a que ellos también puedan tener una mejora. De hecho, se menciona que Toyota es el cliente más difícil, pero también el que más beneficios genera, ya que genera estabilidad y ellos se involucran en la producción de los proveedores. Toyota es muy cauteloso, mencionaban, con los nuevos proveedores. Ellos comienzan a dar pequeños pedidos hasta que se fortalecen los lazos de confianza entre las compañías. Y cuando ya se mantienen estos lazos, normalmente buscan relacionarse a largo plazo, lo que les da seguridad de que siempre tendrán pedidos, pero también Toyota se garantiza la calidad. Esto para satisfacer a largo plazo las necesidades. Ellos tenían una pirámide de cómo es que va el proceso. En la parte de arriba, aprendizaje, luego sistema facilitador, expectativas claras, procesos confiables y como base es las relaciones honorables y justas. Es decir, que ellos necesitan tener relaciones estables y honorables con sus proveedores. El capítulo 18 nos habla sobre el principio 12, que es ve y mira tú mismo, para entender de lleno la situación. Aquí podemos referirnos a conceptos como el Genchi, que significa la locación actual, y el Genchi Genbutsu, que significa los materiales o productos que actualmente están siendo usados. Esto que nos habla el Genchi Genbutsu es ir al lugar a supervisar la situación actual para poder comprender. Toyota promueve este pensamiento de creatividad e innovación con base a la situación actual. Es decir, al lugar donde estamos y a los procesos que utilizamos. Asimismo, habían pensamientos que voy a leer a continuación que nos ayudan a esta metodología. Número 1 es: piensa y habla basándote en información verídica. Eres responsable de la información que das. Es decir, que no podemos, o mejor dicho, los líderes, cuando están basados en el sistema TPS, decir sí, ya fui y hay tal producción, sino es necesario que ellos den información verídica. Y otro de los pensamientos que menciona este capítulo es aprovechar la inteligencia y experiencia de los demás para hacer preguntas y recopilar información útil. Es decir, yo como controlador, como ingeniero de procesos, no estoy diario haciendo el mismo proceso como para tener la experiencia, las ideas, los pensamientos, la información que me podría dar un operario. Es decir, que yo tengo que ir a preguntar y preguntar sobre la experiencia de los demás. Los líderes, así como otros operadores y empleados, deben seguir el Genchi Genbutsu sin excusa. También nos habla sobre el Horyoshu, espero pronunciarlo bien, que se basa en que los ejecutivos también deben de rodearse de gente de entera confianza. Esto para no tener que estar yendo periódicamente mucho. Es decir, hacer solo vigilancias y inspecciones en los departamentos. Esto mediante reportes periódicos. Es decir, también el Genchi Genbutsu es bueno cuando hay problemas, pero en un sistema que mejorable se basa en
que también hayan personas de mucha confianza. Entrando en el capítulo 19 y el principio 13 es la toma de decisiones despacio y por consenso, considerando todas las opiniones e implementando las decisiones rápidamente. Entonces nos hablan que para Toyota el llegar a la decisión es importante como la calidad de la decisión, es decir, que no solo es hacerlo toda la rápida y decir, bueno, esta es la decisión y pum, sino también se debe analizar la calidad de la decisión. Este proceso se hace mediante el consenso, es decir, que una mesa redonda es donde muchos puedan dar su opinión y podrá parecer pérdida de tiempo, pero no, es para garantizar y satisfacer las necesidades de todas las personas en la empresa, tanto para los profesionales como para los operadores. Aquí en el libro se nos mencionan 5 pasos para el proceso de toma de decisiones. Número 1, identificar el problema y realizar el Kinchikenbutsu. 2, entender las causas, es decir, el 5 porqués. Número 3, generar alternativas de solución e identificar las causas y consecuencias para cada una. Número 4, crear un consenso. Y número 5, la comunicación eficiente. Es decir, cuando ya se tenga la decisión, es muy importante que todas las personas la conozcan. Y entrando en el último principio, que es el 14, convierte en una organización de aprendizaje a través de la reflexión Hansei y la mejora continua Kaizen. Es decir, tener Hansei y Kaizen. Toyota no usaba programas de metas ni logros financieros a corto plazo. Ellos, a diferencia de muchas compañías, se centraban en el largo plazo. Las personas, la tecnología y los procesos trabajan en conjunto para alcanzar la alta apreciación de los clientes. Es decir, se trabaja para cumplir con las expectativas del cliente. ¿Qué es un Kaizen? Ocurre cuando los sistemas están estandarizados y son estables, pero siempre se debe mejorar. Son procesos que requieren de una mejora. El sistema de soluciones de problemas prácticos consta de 7 pasos, es decir, cómo solucionar un Kaizen. Número 1 es la percepción inicial del problema. Número 2, cómo clasificar el problema. Número 3, la localización del área o del punto de la causa. Número 4, preguntar 5 veces por qué. Número 5, medir las consecuencias. 6, evaluar. Y 7, estandarizar. También nos hablaban sobre un término que es el Honshikarin, que es un término utilizado para la planeación estratégica, que esta es de suma importancia para optimizar todos los procesos y trabajar en un calendario nivelado. Toyota tenía 3 tipos de medidas: los resultados globales, el desempeño operacional y las áreas de oportunidad. Los resultados globales se centraban en la compañía para medir todo esto de lo financiero, es decir, las ganancias, la calidad y las medidas de seguridad. El desempeño operacional es cómo está la planta, el departamento, las métricas y las especificaciones de cada proceso. Y el área de oportunidad es un sondeo de cómo van las cosas entre los empleados, es decir, algo más de cómo se llevan ellos. Estos son los 14 principios Lean, son fundamentales, importantes, y la verdad es que este es un libro que me ha enseñado y me ha dado un complemento a lo que hemos visto en clase, porque se puede ver cómo desde el inicio hasta el final todo esto son normas que, cumpliendo una empresa, va a poder llegar a ser una empresa autosostenible, una empresa con una metodología Lean Manufacturing, es decir, reduciendo lo que no nos sirve, lo que no nos genera valor, y maximizando ganancias, y todo esto sin perjudicar a los trabajadores. Es decir, yo gano, ellos ganan. Muchas gracias por la atención y feliz tarde.